Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal, El Gato Flaco. Tenemos este nuevo episodio que vamos a dedicar, por supuesto, al tema del día y el tema de la semana y lo que será el tema por bastante tiempo, y pienso yo, ya que esto pues tendrá muchas ramificaciones. Eh, Les habla Juan López Bauzá y me acompaña Diego López, directo desde aquí, desde San Juan de Puerto Rico, donde pues en este canal nos dedicamos al análisis de la geopolítica y el acontecer internacional. Y por supuesto no hay evento más importante en estos momentos que el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores por parte de los Estados Unidos, que es básicamente lo que ocurrió allí. Vamos a ponerlo en términos claros. Yo quiero que tú empieces primero, Diego, pero antes de empezar, pues quiero hacer un comentario que es más general, ¿verdad? En términos de lo que esto representa un poco para la humanidad. Eh, yo creo que este asunto nos ha traído al mundo entero, nos ha llevado como en una máquina del tiempo hacia el siglo XIX. Y estamos en un mundo previo a el derecho internacional público y un mundo previo a las convenciones de Ginebra, un mundo previo a la Segunda Guerra Mundial, como si todo eso, nada de eso hubiera ocurrido. Y debemos entender que el derecho internacional público y todos estos acuerdos, la Convención de Ginebra y todo esto está hecho y fue eh, estructurado específicamente por los Estados Unidos. Pero el propósito de todo esto era la paz, ser un mecanismo que propendara hacia la paz. Y la violación directamente de todo este andamiaje creado del derecho internacional seriamente pone el mundo en gran peligro, porque estamos en un mundo donde es la ley del más fuerte y un mundo, como te dije, pues estamos en el siglo XIX. Lo único es que es un siglo XIX nuclear, que ese es el factor que complica la cosa, ¿ves? Y por eso es que yo digo que en estos momentos más que nunca se necesita defender el derecho internacional público y se necesita defender las organizaciones que que lo ejercen y que lo sostienen, ¿no? En este caso sería la ONU. Eh, yo escucho mucha gente pues decir que la ONU está descalificada y todo esto, y porque el derecho internacional público ya no vale ni el papel donde está escrito. Pero yo soy de la idea de que verdaderamente pues las potencias que están en el mundo y que no son Estados Unidos tienen que actuar en favor del derecho internacional público y de la ONU y de todos los acuerdos internacionales sobre la paz. Porque todo esto, el ataque a estas leyes es, es promover la guerra, que es lo opuesto de la paz, ¿no? Y en ese sentido yo creo, después hablaremos más a fondo, pero yo creo que el que tiene la gran responsabilidad en sus manos de hacer esto es China. Eh, Porque aquí a China también se le puede poner el sartén bien caliente con toda esta situación de Venezuela. Pero nada, quería hacer ese comentario previo, ¿verdad? Porque me parece que todo lo que ha ocurrido es una cosa que ha sido un evento que de verdad tendrá mucha trascendencia en el mundo y lo está teniendo día a día, casi día a día. Pero dime tú, Diego, ¿qué tú piensas? Y empecemos por allí, por Maduro y la situación en Venezuela. Básicamente yo creo que obviamente mucha de la información, todo esto es bien reciente, mucha de la información Mm. todavía está siendo publicada, pero como método así de recapacitar en lo que ha pasado, pues sabemos que el 3 de enero, después de un cerco que llevaba muchos meses, en los cuales Estados Unidos, que lo habíamos discutido varias veces, había rodeado con la armada más grande, como 15% o más de la Marina Americana rodeado la costa de Venezuela y habían puesto básicamente un cerco donde estaban robándole los barcos de petróleo que salían de Venezuela mayormente a China. Eran barcos que cargaban petróleo venezolano que ya estaba pago eh, y que se dirigían últimamente hacia China.
y Estados Unidos pues los estaba confiscando. Poco después de eso vimos cómo se fue cambiando la narrativa un poco y eso conecta con lo que acabas de mencionar, porque vimos que el gobierno de Estados Unidos pues dejó la narrativa que usualmente usa sobre condenar a los gobiernos de otros países basados en la falta de derechos humanos o la falta de democracia. Y básicamente pues dijo lo que decía mucha gente de la izquierda por décadas, que era que en verdad es todo sobre los recursos materiales de cada país y sobre Claro, intereses económicos dentro de Estados Unidos. Y pues el gobierno de Estados Unidos finalmente se quitó la máscara y dijo, no, ese petróleo es de nosotros y nos lo tienen que devolver. Ese petróleo, ujú, recordemos, lleva nacionalizado en Venezuela desde que Bolívar liberó el territorio. En los 1800 se dijo que por decreto de Simón Bolívar que los recursos naturales de Venezuela le pertenecían a Venezuela. Después hubo una nacionalización porque ese decreto de Simón Bolívar por mucho tiempo se fue erosionando un poco y en los 1970 es que se vuelve a nacionalizar como tal el petróleo en Venezuela bajo, yo creo que fue Carlos Andrés Pérez. ujú. Eh, Desde ese Ahí es que entonces el petróleo, llega PDVSA. exacto, es que se crea PDVSA y se llega a Ujú, acuerdos con compañías internacionales. Lo que pasa es que el ujú. patrón que hubo en Venezuela, y esto es un poco de una distracción, ¿verdad? De lo que todo, pero yo creo que es importante. El Sí, patrón en sí, Venezuela era que se nacionalizaba el petróleo y después venían administraciones más alineadas con los intereses corporativos, iban aguando un poco los acuerdos de nacionalización. O sea que quizás era nacionalizada formalmente, pero se le daba un contrato al Royal Dutch Shell, una compañía petrolera, que entonces manejaba la extracción de petróleo y se quedaba con la mayoría de las ganancias de esa venta. Hasta que en un y, cierto punto se dice que más del 90% del ingreso se lo estaban llevando y no se quedaba en Venezuela. y un paréntesis, Diego. Hay que entender que cuando se nacionalizaban, se pagaban Se por pagaban. esas inversiones. No era que se expropiaban, se nacionalizaban y eso implicaba un pago. Y de hecho yo le estuve leyendo que en muchos casos el pago fue bien razonable, no fue poca Es- cosa, Especialmente en la nacionalización esa de los 70, de porque los la ley 70. ya estipulaba que era un contrato que iba a vencer y que cuando el contrato venciera, esos recursos petroleros iban a default al gobierno venezolano. O sea, Carlos Andrés Pérez en realidad les dio un regalo, les dijo, te voy a pagar 5.000 millones o algo así, para Ujú. antes de que venza el término, para que te vayas y nos quedamos con el petróleo, cuando técnicamente él podía esperar a que se venciera y no tendría que pagar No nada. pagan nada, claro. Exacto. O sea que obviamente pues eso es un proceso histórico que se hizo una compensación. Después llegó Hugo Chávez y tuvo que bregar con el mismo problema, que la nacionalización se había aguado a través del tiempo. Y entonces Ujú. él lo que instituye es una ley que establece que la compañía petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, tiene que tener tiene que ser dueño de más de la mitad de cualquier proyecto petrolero. O sea, por lo menos 50%, 51%, tiene que tener participación de la Compañía Nacional de Petróleo Venezolana, que es algo estándar en casi todos los Todas las- países que tienen petróleo, no es una Ujú. locura. Entonces le dan la opción a las compañías petroleras, que la mayoría eran de Estados Unidos, no todas, pero las más grandes, de que cojan ese trato, o sea, se cooperan entonces con el gobierno, están de acuerdo con darle a PDVSA la mayoría de las acciones de los proyectos y siguen participando y sacando petróleo de Venezuela. Cuando eso ocurre, Chevron, por ejemplo, Chevron dice que está bien, se atienen a las condiciones nuevas de Chávez, siguen participando hasta el día de hoy, están sacando petróleo de Venezuela, de una forma que se benefician la compañía y el Estado venezolano. Hubo otras compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips que rechazaron el proyecto de ley. Entonces se nacionalizan los proyectos al no querer atenerse a la ley nueva de los recursos naturales de petróleo. Y entonces ExxonMobil y esos intereses petroleros pues empiezan y comienzan una campaña político-económica en contra de Venezuela y del gobierno chavista que sigue hasta el día de hoy.
O sea, lo que estamos viendo básicamente es la venganza de ExxonMobil y de ConocoPhillips, que estaban sacando petróleo, sacando más de 90% de las ganancias, cuando le dicen, no, 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 te tienes que, por lo menos la mitad de las ganancias no las tenemos que quedar con nosotros, y ellos dijeron no. Y empezó una pelea que lo que estamos viendo al día de hoy es básicamente una continuación de ese conflicto entre Venezuela y ciertas compañías petroleras, no todas, pero las más grandes. Ujú. Eso nos lleva al día al mes de enero de 2026, cuando el 3 de enero, entonces, después de ese cerco que iba aumentando Trump para tomar el petróleo, se hace un ataque a las 2 de la mañana en el que dicen que participaron como 150 helicópteros y aviones y otro Ujú. tipo de drones, en el que se ataca el fuerte donde estaba Nicolás Maduro, el presidente, y se logra secuestrar entonces al presidente de Venezuela. Lo ponen en un bote, lo llevan a Nueva York, donde ahora mismo está preso y ya compareció en los tribunales. Obviamente hay mucha especulación sobre cómo todos esos aviones lograron llegar ahí. Para empezar, esa es la primera pregunta que sale, Claro. porque significa que algo pasó con el sistema de defensa antiaérea que tiene Venezuela, que es ruso, por lo menos los más avanzados que tienen son rusos. Lo otro que ha sido un tema de pregunta es, especialmente después de que salieron videos que muestran helicópteros a baja altura, donde cualquier soldado venezolano en teoría podría dispararle con un manpad o un igla, uno de estos tira granadas o lo que sea, Hasta con una eh, metralladora. hasta con una ametralladora, porque entonces Ujú. no se atacan a estos helicópteros que están a baja altura. Ujú. Sea lo que sea, todavía hay especulación al respecto, pero el punto es que la operación pues funcionó. La otra pregunta entonces es, ¿cuál fue? Porque lo primero que dijo Trump después de esa operación es que no hubo ningún herido, no hubo ningún muerto. Lo único que mencionó inicialmente es que murieron unos cubanos. Eso fue lo que dijo Trump. Pero que aparte de eso fue una misión de fuerzas especiales en la que se llevaron al presidente, fue un éxito total. Ya esa parte de la narrativa está empezando a desmoronarse un poquito. Primero que nada, el Pentágono dijo hoy que habían sido 7 heridos de los soldados Americano, americanos, 7 americano. heridos Ajá. americanos. Sí, ya yo empecé a escuchar. Eh, y eso es Ujú. un patrón histórico que si tú lo ves con Estados Unidos, ellos nunca admiten, y esto es algo que comparten con el ejército israelí, nunca admiten los Ajá. heridos y los muertos. O sea, no va a haber una operación militar, aunque mueran 12 soldados norteamericanos, no va a haber nunca una operación militar donde Estados Unidos e Israel digan, acaban de morir 12 soldados norteamericanos en esa operación. Lo que ocurre usualmente es que pasa cierto tiempo y después dicen, hubo unos heridos, después dicen, hubo más heridos de lo que te dijimos ahora, y entonces así van manejando un poquito el ciclo de noticias para tratar de que no se cree, de que no pierdan el control un poco de la prensa, que no se cree mucho furor en el público norteamericano sobre pérdidas militares. Eh, por ejemplo, en el Medio Oriente decían siempre que había gente que bromeaba que Estados Unidos no sufría muertes de los soldados o heridas, que lo que sufría eran concusiones, porque lo que salía eran concussions, Ujú. o sea, que Ujú. hacían una operación militar y 3 semanas después decían, no, hay como 7 o 14 soldados que tuvieron concussions y tuvieron cuidado médico por concussions. O hacían una operación militar, ciertas semanas después salía un artículo que decía, hubo un accidente donde un helicóptero se cayó de un avión y murieron soldados. O sea que Ujú. obviamente no hay transparencia en realidad sobre qué es lo que pasó o qué no pasó. Y esto por ahora aplica a Estados Unidos y también al gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano hasta hace como 20 minutos que Diosdado Cabello dijo que en su programa de YouTube dijo que murieron 100 personas en el ataque, pero no explicó si fueron soldados, o sea, incluyó los soldados con los civiles y quizás hasta con la figura de cubanos en esos 100, o sea que no se sabe exactamente cuántos soldados venezolanos murieron o nada. Lo que sí sabemos es que murieron 32 cubanos, eso lo dijo el mismo gobierno de Cuba, que el Pentágono está admitiendo 7 heridos y que
Delcy Rodríguez, que entonces toma el poder como la vicepresidente siguiendo el orden constitucional, eh, cambió el jefe de la Guardia Presidencial, o sea, lo despidió y trajo al jefe de la Agencia de Contrainteligencia Venezolana, previo, que ya estaba retirado, lo trajo de vuelta, entonces lo puso a cargo de la Guardia Presidencial. Y había mucha especulación, entonces, cuando se secuestra a Maduro, de por qué no se impuso, o sea, qué pasó con María Corina Machado, a quien le habían dado el Premio Nobel de la Paz recientemente y la habían empujado como la que iba a gobernar Venezuela bajo la democracia, después del fin del gobierno de Maduro. Trump salió recientemente y dijo básicamente que nadie la respeta. O sea, que no pueden ponerla a ella porque nadie la respeta en el país y que no podría ser capaz de gobernar. Y Que dicho sea de paso, eso destruye totalmente el argumento de que ganó las elecciones. básicamente abre Sí, muchas preguntas sobre todo lo sí, que nos han porque dicho el gobierno estadounidense por los últimos años. sí, porque Este, nadie la respeta en Venezuela, ¿cómo pueden decir que ganó las elecciones? exacto. Y al mismo tiempo Trump entonces está admitiendo hasta cierto punto que solo se puede manejar con el gobierno chavista ahí, Ujú, porque el ujú, único cambio que hubo fue el presidencial, o sea, fue el de arriba, Maduro. El orden constitucional se mantuvo, el poder entonces fue a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente, que ahora está actuando como presidente, ya se le nombró formalmente como presidente encargada, creo que es el puesto que le dan, eh, en lo que vuelve el presidente Maduro, a quien ujú, todavía se refieren como el presidente legítimo ujú, de ujú. Venezuela. Eh, lo otro que ha pasado entonces, cuando llega Nicolás Maduro a Nueva York, se da un espectáculo medio que te hace pensar en Roma imperial ya para el final. O sea, básicamente desfilan a Nicolás Maduro. No abrieron la guagua donde él estaba, pero sí las otras guaguas de los soldados, y lo exhiben así al pueblo de Nueva York mientras van camino a la corte, como si fuera el César de Roma, ¿sabes? Sí, sí. Exhibiendo al líder de los Gauls. Ajá, ajá. Este, y cuando llega a la prisión Maduro, eh, obviamente no van a mostrarlo en televisión, pero la descripción que da el reportero de Telemundo es básicamente que él se declaró como, él dijo que él era el presidente de Venezuela, que era prisionero de guerra, que adoptaba las convenciones de Ginebra como prisionero de guerra, que era inocente de todos los cargos que le habían dicho, y al final alguien se paró en el público y dijo, Nicolás le gritó, le dijo: Nicolás Maduro, vas a pagar por todo lo que hiciste. Y que Nicolás Maduro respondió: yo soy el presidente de Venezuela y por Dios voy a salir libre. Y ahí acabó la cosa. Lo otro, obviamente, salieron todas estas fotos y videos de Nicolás Maduro siendo llevado de lado a lado por, por los agentes de la DEA, dando Ujú, el símbolo de la victoria y ujú, ujú, riéndose, diciéndole feliz año nuevo a la gente como si todo fuera una broma. ujú, Que eso de por sí pues causó un poco de furor en la prensa, porque yo creo que estaban tratando de mostrarlo como alguien derrotado, débil, ujú, ujú. con miedo, y hasta cierto punto lo convirtieron como en un meme, casi Sí, sí, como, sí, como sí. una figura así Sem- de Mítica. ah, sí, como mítica, exacto. Y para colmo, el tipo es gigantesco, entonces siempre que lo Ujú, ponen al lado de un agente de la DEA, pues él ujú. parece que tiene 2 pies de altura y que es gigante comparado Sí, con los sí, sí. norteamericanos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no se sabe, porque, ¿verdad? Trump está hablando mucho a través de Truth Social. Está diciendo que básicamente que el gobierno de Venezuela va a hacer lo que les dé la gana, lo que ellos le digan, que se van a Ujú. llevar el petróleo de gratis, que no van a venderle a nadie excepto a Estados Unidos. Eh, Y lo último que dijo es que le van a comprar todos los productos a Estados Unidos. que le van a comprar todos los productos a Estados Unidos. Pocas horas después de eso, la presidenta encargada ahora del Ciro Díaz dijo que los mercados de Venezuela están abiertos al mundo entero y Ujú, que si Estados Unidos quiere el petróleo, pues lo tiene que pagar bajo un contrato, eh, y
y que Venezuela nunca se ha cerrado al mercado de Estados Unidos, sino que Estados Unidos es el que se cerró al mercado de Venezuela con las sanciones y los bloqueos. Pero obviamente lo que estamos viendo es una posición imperial más, como tú decías, de los 1800, 1900, Ujú, donde ujú, no hay pretensión democrática ni, ni disfraz legal para lo que es una agresión imperial, sino que básicamente Estados Unidos tratando de forzarle a Venezuela un coloniaje ya tradicional, donde la potencia imperial le dice exactamente, tienes que hacer esto o te voy a secuestrar, tienes que hacer esto o te voy a matar, tienes que hacer esto o ujú, te voy a bombardear. E incluso Trump le ha hecho amenazas directas a Delcy Rodríguez diciendo que si no hace lo que ellos digan, que le va a pasar algo peor que lo que le pasó a Maduro. O sea que estamos ujú, como en una época casi, como tú dijiste, preinstitucional ujú. de agresión imperial y de política de poder. Eh, y bueno, yo creo que como trasfondo, obviamente de ahí salen mil temas. No sé cuál es en qué estás pensando o si se te ocurre algo más Bueno, que vale la pena mencionar. estaba pensando primero en la manera como se fueron eliminando los distintos pretextos que se utilizaron para la invasión y para el secuestro. Y cómo lo que quedó fue el hueso, Diego, el hueso. Primero fueron con el pretexto del narcotráfico. Fueron para allá con un informe de la DEA del 2025 que contradecía totalmente sus argumentos. Y fueron para allá alegando que Maduro, y ese era el cargo más alto, mayor y más grave que tenían, que era el líder del cartel de los soles. Ahora resulta que llegan a Nueva York, llega el Departamento de Justicia de Nueva York sin ninguna información sobre el cartel de los soles, porque evidentemente es un invento. De eso, eso existe hasta un documental de 60 Minutes del año 1989, de, donde explica todo fue un invento de la CIA. Entonces llega el Departamento de Justicia y admite que eso es un embuste, que todo es mentira. Así que ese cargo grande, que es el cargo principal, eliminado. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Les queda que lo están acusando de transportar cocaína a Francia. Dime tú qué tiene que ver Estados Unidos primero con eso. Y segundo, obviamente que es un caso inventado. Y lo están acusando de tener ametralladora. Que eso, de nuevo, Es la ley de ilegal, la es ilegal. ilegal, ilegal. Presidente de un país que tiene tanques y tiene aviones y tiene artillería. No, no, que tiene una ametralladora y que la usa para el narcotráfico, que la usó para llevar esa cocaína a Francia. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Entonces, ¿qué problema tienen ahora? Porque yo considero que es casi inconcebible que pueda quedar libre, porque Estados Unidos quedaría en tal estado de desprestigio si Nicolás Maduro demuestra su inocencia en un tribunal en los Estados Unidos, que de hecho ya les petaron un juez judío sionista que tiene doble ciudadanía, ¿sabes? Porque aquí está el tema de Israel que debemos hablar ya mismo. Y eh, entonces tienen estos dos casos que son unas ñángaras. La defensa, el equipo de defensa de Maduro es el mismo que defendió a Assange. O sea, que son una gente que son unos duros. Y tenemos un departamento de justicia dirigido por Pam Bondi. ¿Qué tú crees que puede salir de ahí? Así que Estados Unidos está en un problema, la administración de Trump está en un problema en términos de poder probar ese caso contra Nicolás Maduro y van a hacer todo lo posible porque es que para mí es casi imposible que lo puedan dejar en libertad. Pero Sí, vamos, o sea, yo creo es, que no hay una separación en realidad entre el rama judicial y la rama no, no, ejecutiva no, para algo así. no, y el sistema de justicia de Estados Unidos está roto. Ujú. Eso es la pura verdad, hay que admitirlo ya, el sistema de justicia de Estados Unidos está roto. Así que pues no podemos esperar mucho por ahí. Ahora, está esa excusa, ¿no? Eh, la otra excusa que utilizó Marco Rubio muchísimo es que ese era un puente
para los extremistas de Hezbollah y de Hamas. No sé si tú lo escuchaste también. Eso fue Sí, otro intento de pretexto que tuvieron incluso entre los dos. Netanyahu fue a Washington y dijo eso allí el día antes que secuestraron a Ajá, Maduro. claro, claro, Para claro. que ese es el trasfondo, ya lo empezaste a hablarle que el juez es racionista, pero Por ahí es que aquí hay vamos, un por ahí es que patrón vamos. que Netanyahu se va a Washington, Y de dice eso, repente que algo. Venezuela está en Irán y de momento Trump sale a secuestrar al presidente Maduro un día Sí, después, como si estuviera tomando órdenes, tú sabes. sí, no, no, de verdad es increíble, de verdad. Bueno, pues ese pretexto de Hamas y de Hezbollah, pues ya tú sabes que todo eso es un embuste. Por supuesto, ya sabemos lo que es definitivamente los recursos naturales. Estamos hablando del petróleo y los minerales estratégicos, además del oro y la plata y todo lo que tiene Venezuela. Recordemos que hoy en día, por ejemplo, la plata es uno de los minerales más importantes que hay en el mundo en estos momentos. Y el gran productor de plata es América del Sur. Pero vamos, pues, toda esta combinación, sobre todo del petróleo. Tú sabes que estuve haciendo investigación de lo que hablamos la otra vez sobre las refinerías construidas por los Estados Unidos en la costa sur de Texas y en Luisiana, que se construyeron hace ya 50 años. Pues precisamente se construyeron para refinar el petróleo venezolano, que es el heavy crude oil. Y por eso esas refinerías necesitan continuamente tener ese tipo de petróleo. Cuando vino el chavismo, por supuesto, y empezaron los conflictos, como hemos hablado, como tú bien, súper bien lo explicaste, el tema de Chevron, de Exxon y todo lo que ocurrió, pues ellos han tenido que ir sustituyendo un poco ese heavy crude oil, sobre todo en Canadá. Y ahora mismo, ellos básicamente, ese es el petróleo que se está refinando allá en el sur de Estados Unidos. Pero Canadá está a tope, no puede producir más. Y Estados Unidos necesita más. Ese es el mismo petróleo que viene de Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita, de hecho, lo sacan 10 veces más barato que en Venezuela. O sea que también estamos hablando aquí de uno. Yo me imagino, por supuesto, que el viaje tiene mucho que ver, pero 10 veces más barato el costo de Arabia Saudita es difícil vencer eso, pero tampoco tiene suficiente, porque Arabia Saudita tiene contratos por todo el mundo. Así es que necesitan ese petróleo de heavy crude oil de Venezuela, aunque sea poco en estos momentos. Pero yo pienso, Diego, porque ellos saben que poner la industria venezolana a su capacidad les va a coger muchísimo tiempo. Y de hecho yo he escuchado de inversiones de 100.000 millones de dólares para poner eso al día. Es decir, que la producción de ahora misma de Venezuela es bastante limitada. Y yo no, pues, no me compagina bien cómo una producción tan limitada puede Estados Unidos estar tan sedienta por esa producción tan limitada. Trump está hablando de 20 a 30 millones de barriles. No, no entendí bien si son al día, porque es que Venezuela no produce eso al día. Así es que pues, eso no me cuadra bien qué es lo que está pasando en términos de la cantidad. Lo que sí me cuadra es bloquearle a China el petróleo que necesita de Venezuela. Porque China necesita, tú sabes que China, aparte además de pues haber hecho adelantos grandísimos en energías renovables y en energía verde en general, energía nuclear y en muchos elementos, todavía sigue dependiendo de petróleo. Y el 20% se lo suple Rusia. Y el restante del 80% se lo suplen Irán sobre todo, Arabia Saudita y Venezuela. He escuchado que Venezuela resuelve el 5% de ese 80%. No estoy muy seguro porque me parece que el afán de Estados Unidos por cortarle el petróleo a China es superior a las desventajas que le puede causar un aumento en las malas relaciones con China. Es decir, que pues no estoy seguro hasta qué punto ese 5% sea tan significativo para China. Yo me imagino que China lo puede sustituir de Rusia mismo. Por supuesto, eso lo que hace es que une más a China y a Rusia.
Mientras más necesite China de Rusia, por supuesto, más unidos están más leverage tiene Rusia sobre China. Pero aparte de eso, pues pretende evitar el comercio del petróleo entre China y también entre Rusia. Porque como acabamos de ver, acaban de ocupar un carguero ruso en las costas de Islandia, que alegadamente iba cargado con petróleo venezolano sancionado. Pues fíjate, pero Juan, estamos hablando del Bell, el que salió corriendo, ¿verdad? Sí, El sí, Bell. estoy ocurriendo que lo cogieron ahora por allá. Pero lo que yo estoy leyendo, eso parece una película de Hollywood, pero ese tanquero no llegó a Venezuela. O sea, ese tanquero iba de camino a Venezuela. Cuando le dicen los norteamericanos que iban a mandar soldados, que no podía pasar, y entonces ese tanquero sale corriendo hacia el este. Eh, no ¿Y lo cuál es, logran coger. y cuál es la De- excusa para ocuparlo ahora? bueno, esa es la cosa, que entonces mientras va escapando ese tanquero, la tripulación sale y pinta a mano una bandera de rusa en el barco, como diciendo, nosotros estamos bajo protección rusa. Mientras se va acercando allá a Islandia, Rusia anuncia que va a enviar un submarino Ajá. para defenderlo, y entonces ahí finalmente lo incautan. Y pues mira, hay algo en ese tanquero, pero yo creo que es armamento Bueno, que iba a Venezuela, no era que tenía petróleo. No, yo creo que yo creo que ese barco está lleno de armas que iban hacia Venezuela, que los rusos no quieren que lo cojan y por eso el barco echó a correr. bueno, tú sabes que ellos, los americanos y los europeos, han sancionado lo que ellos llaman la flota fantasma rusa. La flota fantasma rusa no es otra cosa que los tanqueros rusos que, ante las sanciones que le impusieron a Rusia de la guerra, no pueden ser asegurados en Londres por Lloyd's of London. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se movieron a ser asegurados por una nueva estructura de seguros creada en China, en Shanghai. Y esos cargueros que ellos llaman la flota fantasma son los que Ucrania ha estado atacando en el Mar Negro y ha atacado también en el Mediterráneo y en la costa occidental de África, en el Atlántico. Esto con ayuda de los Estados Unidos y de inteligencia de los Estados Unidos. Así que yo me imagino que ellos están cogiendo ese tanquero con la excusa de que es uno de los tanqueros fantasmas. Porque es que de otra forma no me puedo imaginar. Además de que es sumamente difícil eh, meter armas dentro de los tanques de petróleo. Pues sí, o sea, Cargar, puede ser, cargar. Esto es pero algo bien, pero ¿sabes? está raro. Yo pienso Digo que que está raro que gasten tanta atención para un barco vacío y que lo sigan hasta Islandia y que Rusia entonces diga que lo va a tratar de defender. O sea, no, algo no me cuadra con esta historia y de verdad no quiero especular mucho, pero pero mira, y Diego, pero es que estamos hablando de una administración de los Estados Unidos que es totalmente incompetente en lo que hace. eso es cierto. ¿Cómo es que se llama? Hextech, Ujú. el de defensa. Secretario de la guerra. Hextech, Sí. Hextech. Y Steve Miller y perdón, Lindsey Graham, eh, Michael Rubio, toda esa gente, Robert Lutnick, el de comercio, toda esa gente son de quinta categoría. Ujú. Te estoy hablando que son como adolescentes. O sea, yo he escuchado a Robert Lutnick hablar de, de que, esto es un paréntesis, ¿verdad? Yo he escuchado a Robert Lutnick hablar que el 4.8 de crecimiento del Producto Interno, Producto Doméstico Bruto de un país, lo que significa es que cada ciudadano va a experimentar un 4.8 de aumento en sus ingresos anuales. Dios mío. ¿Sabes? Estamos hablando de gente que no tienen no saben ni dónde tienen la nariz puesta. Ujú. Entonces, hacen un operativo como el de Nicolás Maduro y no tienen ningún plan para después.
No Pero, tienen, y no tienen volviendo, plan, no tienen plan. Por eso es que te digo que el secuestro de este barco puede ser sencillamente un arrebato de cólera y puede cógelo y ser. no me importa porque ese es un barco de la flota fantasma rusa. Y te voy a decir, esto es un tema bien sensible, porque esa Ujú, flota fantasma rusa, Rusia la necesita gravemente. ujú, Y ya le han atacado 7 cargueros. Y esa es la flota que utiliza Rusia para llevar su petróleo por el mundo entero, que es el 25% de sus ingresos y de su presupuesto. O sea, eso no es una tontería lo que está pasando aquí. Y defender ese carguero se va a convertir en un tema, porque ya hay políticos en la rada diciendo que Rusia tiene que hundirle un barco a Estados Unidos con un misil. ujú. O sea que todo esto pues se sigue complicando la cosa, pero te das cuenta de que estamos hablando de una administración de los Estados Unidos que es básicamente de adolescentes y de un presidente que se deja convencer por el último, por el último que le habló, por eso se va. Sí, ¿No? pero yo creo que sí hay alguien, o sea, ponle, está la administración de los Estados Unidos, ¿verdad? Que somos los que estamos viendo hablar, tomando las decisiones en teoría. Pero obviamente a largo plazo esta gente está siguiendo, está siendo influenciada por grupos de interés, por los donantes. O sea, hay gente en el trasfondo que sí tiene planes más a largo plazo, tiene estrategias a largo plazo. Lo que pasa es que no son los que nos están hablando cuando, cuando la Casa Blanca da la conferencia de prensa o Trump sale a dar un discurso, pues no te va a estar él te va a hablar como si él está tomando la decisión, pero sabemos que él se reúne, ¿sabes? Con Miriam Adelson y todos estos multimillonarios que le corren las Claro, claro, campañas. claro. Este, Aquí viene el sionismo de nuevo. que viene el sionismo de nuevo que no se puede escapar. Pero antes de, algo que quería mencionar, porque tú trajiste el buen punto de que la producción de Venezuela obviamente ha sufrido muchísimo por todas estas sanciones y que la figura que están tirando Trump de todo el petróleo que van a sacar de allí, pues no machea la realidad que hay en Venezuela ahora mismo. Pero hay varias cosas que yo creo. Una es lo que tú mencionaste, que es eh, el ataque a Venezuela y el recrudecimiento, ¿verdad?, del cerco de Venezuela como parte de la guerra contra China. Y estoy de acuerdo contigo que aunque es una figura pequeña la cantidad de petróleo que Venezuela le envía a China, o sea, nadie puede decir que Venezuela depende de China, perdón, que China depende de Venezuela para Ujú, petróleo porque es como 5 o 7%, pero sí le da como una ficha a Trump cuando se vaya a reunir con Xi Jinping en unos meses en las negociaciones, ¿verdad? De tener algo en la mano, porque la última vez que interactuó Trump con Xi Jinping fue sobre los minerales estos de tierras raras y Xi Jinping básicamente se llevó todo allí, o sea, porque ujú, Estados Unidos no tenía respuesta ujú, a el control que China tiene sobre las tierras raras, sobre esa extracción. O sea que una teoría, pues, pues esto es como parte de esa guerra, pues están tumbándole el petróleo aquí en Venezuela para tener una ficha de negociación. Pues eso es parte. Eh, Otra teoría es, y esto es algo que yo aprendí recientemente, pero aparentemente en la Segunda Guerra Mundial, entre 50 y 80% del petróleo, de la gasolina que usaba Reino Unido y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial salió de Venezuela. O sea, la maquinaria de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial corría con petróleo venezolano. ujú. Estamos viendo ahora que Trump sacó este, dos statements hoy y ayer diciendo, hoy dijo que había que subir por 50% el presupuesto militar. O sea, que tenía que ser 1.5 trillones de dólares. Eh, y lo otro que dijo fue un ataque a la corrupción dentro del complejo militar e industrial, diciendo que los ejecutivos, los CEOs de las compañías del complejo industrial militar de Estados Unidos, que había que capearle el salario, ponerle un máximo. O sea, estamos ahora, es como está empujando una visión del comunismo de guerra de los soviéticos, que van a quitarle los ingresos a los ejecutivos militares hasta que suban la producción. O Ven sea que acá, ven están, acá.
Y no que el mercado se ocupaba de todas estas cosas. Se acabó el mercado. O sea, Se acabó el es un, mercado. Ya pero el mercado no es vale una aquí. posición completamente guerrerista lo que está tomando. O sea, es como si se estuvieran preparando para la Tercera Guerra Mundial, pues esto es lo que tendrían que hacer. Es caerle encima al complejo industrial militar para que se ponga a producir y no a sacar ganancias gastar muchísimo más en aparatos militares. Y eso es lo que Trump por lo menos está señalando. O sea, está pidiendo un 50% de aumento, más cayéndole encima a la corrupción dentro del complejo industrial militar, más buscando las reservas más grandes de petróleo en el hemisferio, que fue lo que usaron la última vez que Estados Unidos tuvo que pelear en una guerra mundial. Sí, está bueno eso que tú mencionas, pero tú sabes que en ese, en ese, en eso que publicó Trump, primero que hay una admisión tácita de que sus competidores le están ganando en producción y en calidad, ¿ok? Ujú, Porque sabemos que todo esto responde al entendimiento de Trump, que parece que vio la luz, que realmente, que es lo que yo he dicho muchas veces, pero que puedan me ser loco en esto, pero que el ejército de los Estados Unidos, incluyendo todas sus ramas, hoy en día es básicamente un tigre de papel, Diego, porque es un ejército que eh, ha exportado la producción de sus armas a su mayor competidor, ujú, que es China. Es decir, el tema de los minerales estratégicos, eso es crucial. Porque, mira, te voy a poner, por ejemplo, uno, antimonio. China, en estos días, hace unas semanas, le puso sanciones a 20 compañías de defensa de los Estados Unidos. Y básicamente limitó a casi nada la exportación del antimonio. El antimonio es fundamental para hacer las balas, de todo. Es fundamental para los sistemas de guiar los misiles. Y es fundamental para muchas cosas de la aviación misma de los aviones. Pero no es el antimonio que sacan de la montaña. Es el antimonio que está procesado para llevarlo a un grado industrial de metal de antimonio utilizable, ¿verdad? Bueno, China domina el 85% del mercado de antimonio. Domina el 100% del antimonio que necesitan las compañías de defensa de Estados Unidos para hacer todo esto. Entonces, ahora están las compañías desesperadas buscando cómo hacer para conseguir el antimonio localmente. Entonces, hay una mina de antimonio en Idaho. Esa fue la mina que suplió el antimonio para hacer las balas en la Segunda Guerra Mundial. Pero como vino el mundo como la economía de los Estados Unidos cambió de una economía de producción de manufacturera, industrial manufacturera, a una compañía de financiación y de servicios. Todo ese mundo de la mina de Idaho de antimonio se abandonó por completo y se cerró hace 30 años. Entonces, ponle que tú vayas a abrir esa mina de antimonio, que de hecho hay una compañía que ha estado tratando de abrirla y lleva 10 años buscando los permisos. 10 años. Entonces, ponle que sea exitoso en extraer el antimonio. ¿Cómo lo van a procesar si los procesadores los tienen los chinos? ¿Qué es lo más difícil? Porque lo más fácil es sacarla de la montaña. Lo difícil es procesarla. Entonces, Estados Unidos no puede construir las plantas de procesamiento, solo va a coger 30 años. No solamente porque ya perdió la expertise, sino que Estados Unidos no tiene una estructura educativa para crear ese tipo de trabajadores. Ellos en los años 80 acabaron con las escuelas vocacionales y con todo el sistema vocacional de los Estados Unidos eso no existe. Entonces, hoy en día, ese tipo de trabajos industriales, sabes que lo mismo, te estoy hablando del antimonio, pero lo mismo pasa con el galio. Lo que pasa es que el galio tiene que crear la industria de aluminio.
para poder sacar el galio, porque el galio no se saca de la montaña. El galio se extrae cuando se produce el aluminio. Y China domina casi el 90% del mercado de aluminio. Entonces, para tú poder crear los trabajadores diestros para hacer los hornos de fundición de aluminio, las máquinas de procesamiento de antimonio, todo esto, tú requieres que haya un sistema, que un chamaquito en 10.º grado diga esa línea de empleo profesional es una línea que yo puedo seguirla, que es una línea deseable para un futuro y que no es una línea de un dropout de college. ¿Ves? Entonces tú necesitas eso que empiece. Tú necesitas luego la escuela vocacional para que le dé el adiestramiento. Y después necesitas un montón de años de la escuela vocacional metida en la industria para que tú aprendas directamente en la industria. Pero si no tienes la industria, ¿cómo vas a adiestrarlo? Es decir, Estados Unidos tiene un lío grandísimo en términos Sí, industriales. y ese lío, y eso conecta, o sea, es el punto que tú mencionaste ahí, que es la financialización. Es cuando Estados Unidos, las clases dominantes de Estados Unidos decidieron desindustrializarse, exportaron sus Exactamente. industrias a China y Sí, sí, sí. crearon, y crearon una economía de casino, Ajá. Ujú. de activos ficticios, de Scheme derivados financieros. Ajá, mira, es como un Ponzi scheme gigantesco. Mira, por ejemplo, el tema de la plata, que te estaba hablando ahorita. China domina el tema de la plata totalmente. Creo que el 60% del mercado lo domina China. Pero China utiliza la plata en la manufactura de los conductores, porque la plata es el conductor por excelencia. Y gran parte de la tecnología está basada en la plata. Ahora, tú le das la plata a Estados Unidos y la coge JP Morgan y te especula con ella que con una onza de plata yo en 10 años te voy a dar 100 onzas. exacto. Y ese punto va Es directo, Juan. ¿eh? Ese punto va directo, Juan, con el petróleo. Y aquí va, este es otro punto, ¿verdad? Ya mencionamos la guerra contra el petróleo de Venezuela como parte de la guerra de China. El potencial, ¿verdad? De que si quieres tener reservas para guerra, pues necesitas control sobre el petróleo venezolano, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora vamos a la explicación más probable y más relevante a la historia reciente de los Estados Unidos. Y es lo que yo le digo a todo el mundo, porque la versión simplista de todas estas guerras es que Estados Unidos va a robarse el petróleo. Pero cuando Estados Unidos entró destrozó a Gaddafi y destrozó a Libia, o cuando ocuparon Irak, o ahora que tumbaron al gobierno de Siria, todos son países con petróleo. Estados Unidos no se robó el petróleo. ¿Dónde está el petróleo de Irak? Estados Unidos no entró a Irak a desarrollar la industria petrolera para llevarse el petróleo. Ujú, ujú. Estados Unidos lo que quería era dominar el flujo de petróleo que salía de Irak. O sea que esta idea de que Trump está empujando de que nos vamos a llevar todo el petróleo, la producción, todos estos barriles de Venezuela y la gente va a tener petróleo barato en Estados Unidos, pues el historial de Estados Unidos no es ese. Ellos lo que quieren es controlar nominalmente el petróleo, o sea, de que sean dueños en papel del petróleo, para poder entonces especular sobre los futuros del petróleo. O sea, Claro. lo que le interesa a las clases dominantes no es el petróleo físico, Ujú, es poder ujú. decir que lo tienen para emitir bonos, acciones y derivados financieros Este, basados en tener ese petróleo. en- en- Eh, en- y ese es el scam financiero, o sea, ese es el Ponzi scheme financiero ujú, 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 ujú. que están salivando en hacer en Venezuela, porque yo dudo muchísimo, a menos que sea literal que vamos a la tercera guerra mundial y entonces tienen que desarrollar la industria de Venezuela para dirigirnos al apocalipsis, porque, porque no sería algo más. Sí, sí, porque ya Eh, es difícil. pero que básicamente lo que quieren es el control para entonces tener la posibilidad de seguir financializando, de tener colateral físico para la burbuja de deuda que tiene Estados Unidos, que ya por 30 y pico de trillones de dólares, ya nadie sabe esa cantidad, porque está aumentando a una velocidad increíble la deuda de Estados Unidos. Y obviamente entonces prevenir que China y que otros
países que no están alineados con Estados Unidos tengan acceso al petróleo. O sea, ellos están hasta cierto punto más interesados en el piso debajo, o sea, ellos quieren el piso debajo del cual está el petróleo, no el petróleo como tal. Ellos quieren decir, este es nuestro, nosotros decidimos a quién va y en dónde, y entonces poder emitir derivados financieros sobre los futuros de ese petróleo sin tener que sacar el petróleo físico, que entonces sí ayudaría a desarrollar un poco la economía, no solo en Venezuela, sino en Estados Unidos. Eh, pero lo triste, y aquí yo creo que pues el lado más, quizás más deprimente de la discusión, es que eh, con esta política pues sale a relucir, ¿verdad? La impotencia que tenemos en Latinoamérica sobre poder defender nuestros propios intereses. Porque, por ejemplo, en el caso del cerco este con la Armada en Venezuela, no hay nada que ellos puedan hacer. Venezuela no tiene acceso a los misiles que tiene Irán, por ejemplo. O sea, tú le tratas de hacer un cerco a Irán de la manera que se lo están haciendo a Venezuela, pues Irán podría ponerse a dispararle misiles a los barcos, como hicieron los Ujú, Ansarala en Yemen, ujú, y entonces infligirle un costo más alto a Estados Unidos por mantener un bloqueo marítimo. En el caso de Venezuela, no tienen esa capacidad de poder aumentar el costo de un bloqueo marítimo de sus costas y de sus exportes petroleros. O sea que lo único que pueden hacer en realidad es o tratar de pactar un trato, de darle una victoria así como de propaganda a Trump y tratar de llegar a un acuerdo comercial, que es lo que estaba tratando de hacer Maduro desde el 2016. O sea, eso es ujú, la línea chavista de Maduro. Ha sido desde siempre, vamos a tratar de convencer a los norteamericanos que nos compren el petróleo y nos dejen quietos. Esa ha ujú. sido su línea desde siempre. Eh, Los norteamericanos quieren quedarse con él. Ajá, Punto, no quieren punto. pagar. No O quieren sea, que pagar. es que simplemente no quieren pagar, porque no es que uno quizás podría entender, ¿verdad? Desde ese marco realista de Mearsheimer, que si el gobierno de Venezuela se rehusara a venderle petróleo a Estados Unidos, ¿verdad? Si Maduro hubiera dicho, no te vamos a vender petróleo, solo le vamos a vender petróleo a Rusia y China, pues quizás dentro del marco del realismo político, tú podrías argumentar que pues como es una prioridad de seguridad nacional a Estados Unidos, pues tiene una lógica tratar de derrocar al gobierno para adquirir esos recursos. Pero en este caso Venezuela no ha hecho nada más que tratar de seguir vendiendo a Estados Unidos el petróleo. Es Estados Unidos el que se rehúsa a pagar por él. Eh, y entonces la única otra posibilidad que se le ocurre a uno que Venezuela podría hacer es decirle, no hago nada, ¿verdad? No te vendo nada de petróleo hasta que nos devuelvas a Maduro y tú sigues con tu bloqueo. Ujú, Lo que ujú. pasa es que eso pues obviamente causaría un impacto económico terrible para Venezuela, que ya finalmente se estaba recuperando de años devastadores de sanciones. Y yo creo que eso también explica el timing de esta operación. Y es porque Venezuela ya lleva como 3 o 4 años de recuperación económica bajo un ataque de sanciones financieras. De hecho, este Y año cuando fue un el país, país latinoamericano con mayor crecimiento. exacto, que eso nadie lo va a decir en las noticias aquí en Puerto Rico. Imagínate que alguien dijera, Venezuela es el país con el mayor crecimiento en el 2025. Exacto. Y eso dentro de la visión, ¿verdad?, imperial de Estados Unidos es una amenaza casi existencial, porque como tú vas a tener un país revolucionario de izquierda con un sector petrolero nacionalizado en tu hemisferio, sancionado hasta más no Feliz. poder, y feliz y contento recuperándose y desarrollándose económicamente sin problema. O sea que es casi, se vuelve como algo existencial para el control de Estados Unidos sobre el hemisferio, atacar a ese gobierno Ujú. militarmente, porque ya la versión suave de propaganda, acusaciones legales o de derechos humanos, ya no están funcionando, Eso no el bloqueo funciona. económico no está funcionando, pues va a haber que meter barcos y jets. Ujú, ujú. Oye, quiero volver al tema de China, porque además de todo el tema del petróleo que necesita China, China ha invertido en Venezuela 100.000 millones de dólares en la infraestructura petrolera. Que ese es otro tema, que eso es una inversión que, según los planes de Trump, queda totalmente perdida para los chinos. Porque inclusive
Trump está exigiendo al gobierno de Venezuela que deje de venderle petróleo a China y a Rusia, directamente con esas palabras. O sea que, o sea, los chinos están en una posición apretada, no solamente porque había unos funcionarios chinos de alto nivel reunidos con Maduro horas antes del secuestro, y que me imagino que estaban en Caracas mientras ocurría esto, sino que la inteligencia china no sabía nada, no pudieron prevenir a Maduro. Es algo bastante peliagudo si uno se pone a pensar, y China queda un poco en ridículo aquí. Y no solamente eso, sino que muchos de los países pequeños aliados de China miran a China eh, con ansias de que China tome acción respecto al bullying, siendo el único que puede tomar acción frente al bullying. Y está todo el mundo velando un poco la reacción de los chinos. Ellos han sido bien enfáticos y han hablado fuertemente tanto en el Consejo de Seguridad como en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pero no he escuchado todavía si se ha expresado directamente sobre esto. No, no lo ha hecho. No lo ha hecho, creo, No. pero los chinos están en una posición bastante apretada. Por otra parte, no, dime. Ajá. Bueno, o sea, hay que ver la reacción de los chinos, pero, ¿verdad? Yo trato de ver las cosas, aunque no acepte la suposición, yo adopto la suposición más cínica posible, para entonces tratar de ver por lo menos una opción que de tu cerebro está tratando de rechazar Ajá. inherentemente. Y pues lo más cínico probable, la posibilidad más cínica, no estoy diciendo que sea la más probable, es que China se está acomodando a la visión Trump y que están abandonando el hemisferio Eso es occidente. pero ellos tienen el puerto que acaban de abrir en Perú. Tienen pues, lo Y cual tienen levanta esa pregunta, es qué va a pasar con el puerto del Perú. exactamente, y con la ruta de la seda que iba a ocurrir por el medio de Brasil, por Perú, hacia el Atlántico. Y era una opción para el canal de Panamá. O sea, todo esto que Sí, queda es una inversión demasiado grande y unos yo compromisos estoy de acuerdo gigantescos. contigo. O sea, yo creo que China va entonces a tratar de meter presión a su manera, que no es mandando, mandando No, 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 barcos ni soldados, sino es apretando el antimonio, el galio, exacto, exacto, el económico. radio, todas esas cosas. Ya tú vas a ver que por ahí es que va la Sí. cosa. Y claro, hablando de eso, y vamos a dar un brinquito, ¿verdad? Pero lo de Groenlandia no es otra cosa que capturar una mina que hay allí de otro metal, de Ujú. otros minerales importantes que necesitan. Creo que es el dimonio, que es el que se utiliza para los magnetos dentro de los F-35 y lo que mantiene esos aviones volando, básicamente, en condiciones de calor extremo. Es lo que le permite a los magnetos no perder su magnetismo en condiciones de calor extremo. ¿Ves? Y entonces eso es esencial para la industria norteamericana. Y en Groenlandia hay unas minas, las más grandes del mundo están ahí, de ese específico, ¿no? Así que volvemos al tema de los minerales estratégicos y de la histeria del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de dónde los consiguen, para poder suplir las líneas de producción de las fábricas norteamericanas. Porque de eso es lo que se trata. Que si eso no llega, las líneas se paran. ¿Ves? Sí, es Y al casi día de hoy, como, por ejemplo, Diego, Estados Unidos no ha podido producir el número de balas de cañón de artillería de 55 milímetros para la artillería de Ucrania para poder vencer a los rusos. No han podido superar la producción rusa. La, eso la, mismo te iba a la mencionar, producción, Juan, que es casi la como produ- la reacción a la realidad de que Rusia le pudo ganar en producción. Todo lo que la- estamos viendo es una reacción a eso. ¿tú sabes cuánto producen ellos al año? Al día de hoy. Por Los lo menos rusos, cuando empezó la guerra en Ucrania, producían 40.000 al mes. 40.000. La meta de ellos a partir de la guerra fue producir 80.000. ¿Y tú sabes cuántas produce al mes Rusia? 350.000. Dios mío. O sea, la disparidad es de tal nivel. Eso con las balas de cañón.
No hablemos de los Patriots. No han podido producir suficientes Patriots para repartirlo entre sus aliados y ayudarlos. Ni con Ucrania ni con Israel. O sea que la industria de Estados Unidos de la defensa es una industria boutique que se ha creado para hacer todos estos armamentos súper caros, súper sofisticados y sacarle una cantidad de ganancia económica gigantesca y para aumentar las acciones de las compañías. Eso es básicamente el proceso de la industria de los Estados Unidos. Por eso es que están en este lío, en estos momentos, del cual no pueden salir. Mira, Diego, en estos momentos, la industria de los submarinos necesita casi 200.000 trabajadores diestros entre soldadores, ingenieros, eh, todo tipo de trabajadores diestros sobre la industria de los submarinos. Y no los No hay los hay, de hecho. en todo Sí. Estados Unidos. No los hay. Pero volviendo aquí a Maduro y a lo que está pasando, vamos a pasar ahora al tema de Cuba. Porque el tema de Cuba es, ahora la teoría ¿te acuerdas que la teoría de los dominos, que fue durante los tiempos de Vietnam, la teoría del domino, que si caía un país en el comunismo, venía el otro, y venía el otro, y venía el otro. Ahora aparece la teoría de los dominos, pero al revés, acá Sí, de los de acá, ¿no? Ahora viene Venezuela, lo próximo es Cuba. Después ya han amenazado a Colombia, a Nicaragua, a México. Creo que México llamó al embajador y lo sacó de Estados Unidos tras las amenazas de Estados Unidos. O sea y que yo la creo cosa... que son serias, son amenazas serias. O sea, Sí, en el caso de Petro en Colombia, en su término termina pronto. Y Petro está haciendo muchos, ¿verdad? Discursos y diciendo cosas bastante como que agresivas contra Estados Unidos. Pero hasta cierto punto, si tú eres del ala neoconservador que está dirigiendo esta política, del ala de Rubio, eh, puedes esperar a que su término acabe, tú sabes. ujú, En el caso de Cuba, pueden esperar a que se mueran de hambre. Eso es lo triste. O sea, Venezuela puede sobrevivir un cerco de Venezuela, pero Cuba puede sobrevivir un cerco de Venezuela. Pues vamos a ver, mira, lo que está haciendo ahora mismo es México está reemplazando la mayoría del petróleo que Venezuela le envía a Cuba. México se lo está enviando a Cuba. O sea que no, a medida que la presión le cae encima a Venezuela, México sube la exportación de petróleo a Cuba, lo cual así un patrón histórico, según entiendo, lleva tiempo de esa manera, aunque el gobierno de México no lo hace público y recibe crítica por eso. Pero yo creo que sí va a haber un encontronazo, como tú mencionaste, ya empezó, pero que va a aumentar entre Estados Unidos y México a medida que México pues le sigue llevando este petróleo a Cuba, lo cual va en contra de la política, ¿verdad? Fanática ya ideológica más que nada de la ala neoconservadora de Marcos Rubio y pues de esa ujú. mafia cubana que tiene poder eh, bastante grande en Estados Unidos ahora mismo. Y Sabes Cuba que, se ve en un problema bien grande, desafortunadamente. sabes que Eh, hace unos años Rusia le ofreció a Cuba ayuda en cuanto al petróleo. Y Cuba se negó, fíjate. La alianza con Venezuela era tan grande y tan estrecha que Cuba se negó. Y no solamente por eso, sino yo creo que también existe en Cuba un poco de desconfianza con los rusos después de lo que ocurrió con la salida con el fin de la Unión Soviética y como Rusia, la nueva Rusia, sencillamente le dio la espalda a Cuba en un ujú. momento de gran necesidad. Y no era que no podía, claro, Rusia tenía sus problemas en esos momentos, pero tampoco era que no podía ayudar a Cuba, vamos. Sí, Y no, o tengo que sea, no era eso, pues. Y eso existe todavía en Cuba y regresar a los tiempos en que Rusia mandaba en Cuba, pues eso es un poco conflictivo. Pero yo me imagino que ellos van a tener que esa oferta volverá y que tendrán que aceptarla en esta ocasión. Y por el supuesto, problema, olvídate, eso es leña para el fuego de Marco Rubio y de toda esa exacto. gente. Que eso es Y Rusia poniendo una pata acá, ¿no?
y tendría, o sea, tendría entonces que Putin estar dispuesto a poner en cuestión el cerco que Estados Unidos está poniendo en el Caribe. Ujú, O sea, ujú, básicamente Estados Unidos está cerrando, cerrando el Caribe eh, solo a quien ellos quieran. ujú. Dependería de Rusia entonces tratar de competir. El caso de Cuba, aquí después del secuestro de Maduro, que murieron 32 soldados de seguridad que estaban dando protección. Oye, a Eh, propósito de eso, yo lo que me imagino, yo tengo la idea, yo me imagino que para haber hecho un operativo como este, en el cual se dio orden que nadie disparara a los helicópteros, ese operativo tiene que haber empezado con ese equipo que secuestró a Maduro, tiene que haberse infiltrado en Venezuela hace tiempo y haber estado allí en el piso ya listo. Yo creo que probablemente los helicópteros fueron para sacarlo, pero aparentemente quien único no se enteró fue el aparato de seguridad de Maduro, que era el servicio de seguridad cubano. Yo me imagino que los 7 heridos americanos fue el tiroteo que hubo con los cubanos. sí, Y eso fue la parte dramática de todo. Los otros que murieron, que menciona Diosdado Cabello, que primero se habló de 40, después de 80, ya van por 100. Esos probablemente fueron de los bombardeos en las bases militares y en los lugares civiles, porque también bombardearon lugares civiles. Bombardearon un almacén de productos médicos y bombardearon una serie de lugares que no eran lugares militares, bombardearon lugares civiles inclusive. O sea que esos muertos, además de los cubanos, deben ser personal militar en las bases y civiles también, tienen que haber muertos civiles bastante. Así es que, sí, y todavía yo diría, o sea, yo creo que hay que tener cuidado también porque, o sea, por ejemplo, hay por lo menos un video donde se ve un sistema o un misil saliendo del lado venezolano lo atacando a vi, los norteamericanos. lo vi O como sea, un que mapa. obviamente no sabemos el nivel. Sí, sí parece que hubo algún soborno y siempre mira, la realidad es que no hay que especular tanto porque siempre hay un soborno en algún lado. O Claro, sea, claro, es claro, raro que Estados Unidos entre así en un sitio sin tener un contacto o claro, sin claro. haber hecho ya De hecho, penetrado la defensa de alguna manera. he escuchado de que hubo contactos con personal, con gente de Venezuela en Qatar y en los Emiratos Árabes, y que hubo reuniones por allá. Así que pues no me Puede ser, extraña nada todo esto. Sí, no me puede extraña ser, nada. o mira, o puede ser tan simple como que eh, sobornaron al comandante local de esa área y de momento como que, y a las unidades que No se la supone que orden. estuvieran más cerca, ajá, y ya no estaban, y los venezolanos se fueron para otro lado, quién sabe. Sí, Pero sí, lo que sí. sí quedó claro ahí es que no pudieron sobornar a los cubanos, porque los cubanos parece que pelearon ahí hasta morir. Ajá, ajá, Y fíjate, algo que aprendí hoy es que cuando Estados Unidos invadió a Granada, esa revolución de Granada, ajá. que duró como un día o dos, los únicos que pelearon y murieron peleando allí, allí fueron cubanos que estaban presentes en Granada ayudando al gobierno local. Ujú, ujú, O ujú. sea que aquí hay como un conflicto histórico que lleva desde los 50 por allá, Ajá, sí, donde sí, sí. Cuba básicamente eh, sigue teniendo el único récord, bueno, poniendo a un lado a los nicaragüenses que tienen un récord hasta más viejo todavía de resistencia contra los estadounidenses, porque en realidad Nicaragua, si ves la historia de Nicaragua, yo creo que no hay país que tenga un récord más largo de resistencia contra Estados Unidos y de victorias contra Estados Unidos. Eh, pero en la historia reciente ha sido usualmente Cuba el que tiene que dar el, el mollero, básicamente, para estos gobiernos así que están tratando de resistir las políticas. Pero es lo que tú dices, ahora están hablando de tumbar a Cuba, de tumbar a Venezuela, tumbar a México y tumbar a Nicaragua. Eh, es un intento de recolonizar básicamente a Latinoamérica Ujú, y la visión que están proyectando es
de que se van a dividir el mundo en dos o tres pedazos, básicamente. O sea, que va a estar China, que se va a quedar, que China se quede con un lado, aunque no le están admitiendo el lado todavía, porque la estrategia sigue hablando de cercar y resistir a China y eventualmente ganarle de alguna manera, darle a Rusia su pedazo de Europa. Y entonces Estados Unidos dice, pues yo me quedo con todo este continente de las Américas. Ujú, Pero se están confrontando con la realidad que tú dijiste, que es que la última vez que ellos hicieron eso y establecieron hegemonía total sobre el hemisferio, eran el número uno en producción de todo. ujú. Y ahora no lo son. O sea, ahora No, son el número uno en producción de acciones y de eh, y de activos especulaciones, ficticios y y de de, especulación. y de financiaciones y de cosas, pero no son. Exacto. Oye, y lo último que vamos a tocar, Diego, antes de cerrar, creo que es el tema de Israel. Porque Israel, como tú sabes, está metido en todo. Y el sionismo forma parte del 1% de los billonarios del mundo que están metidos en todo. La visita de Netanyahu a Estados Unidos, a Trump, días antes de esto, y lo que ocurrió, pues días después de estar Netanyahu allí, habla para mí mucho, y ya tú lo mencionaste, ¿no? Cómo esa influencia de Netanyahu sobre Trump es casi absoluta, no solamente de Netanyahu mismo, sino de los Maria Madelson, los Miriam Madelson y de todos esos inversionistas sionistas que están detrás de él. Pero a mí me parece que la urgencia de meterle mano a Venezuela de alguna manera está ligada a el próximo ataque de Israel a Irán. Porque, como sabemos, Israel sabe que ellos solos contra Irán no pueden. Necesitan a Estados Unidos. Y el involucramiento de Estados Unidos de una manera verdaderamente seria con el tema de Irán implicaría el cierre del estrecho de Hormuz y la caída de esa producción que viene del Medio Oriente. Es decir, la salida del mercado de esa producción del Medio Oriente, ellos necesitan sustituirla o buscar un mecanismo de sustitución para que eso no tenga el efecto catastrófico en la economía que podría tener en los Estados Unidos. Es decir, necesitan neutralizar el efecto del estrecho de Hormuz. Y yo creo que eso es parte de la estrategia que hay aquí. Además, por supuesto, de que el chavismo ha sido uno de los más grandes críticos del sionismo desde que comenzó. No tiene relación alguna con Israel, es de esos países que no le tragan a Israel ni una, ¿no? Tuviste a De hecho, no sé si Dilcia viste, Juan, pero Rodríguez, una que de hoy las conferencia de acciones que prensa donde estaba la tomó bandera de Venezuela Delcy y la de Rodríguez Palestina. después de tomar el poder fue ir a la tumba de Hugo Chávez a dar homenaje. Y tú puedes Ajá, ver que el trasfondo, ellos tienen dos banderas detrás de la tumba de sí, Chávez, la de Venezuela y la de Palestina, increíble todo. una al lado del otro. Y eso sí, después yo busqué, eso siempre ha sido así. O sea, Chávez, la bandera de Palestina vuela al lado de la de Venezuela en la tumba de Chávez desde siempre. Wow. Y como tú dices, es algo que uno trata hasta de no hablar del sionismo y de cambiar el tema y se mete el tema, no Se importa mete dónde tú mires. se mete en En todas el partes. caso de Venezuela es casi, es lo que mencionamos, ¿verdad? La visita de Netanyahu, la cuestión de que Venezuela ha sido antisionista desde Chávez, la cuestión del estrecho de Hormuz, que estratégicamente, yo estoy de acuerdo contigo, eso es prioridad número uno para la gente que está corriendo la política extranjera ahora mismo. Ajá, Eh, Número cuatro, poco antes del secuestro de Maduro, ¿verdad? Sale a reducir que Citgo, que era la compañía petrolera de Venezuela en Estados increíble. Unidos, que la había comprado Paul Singer, que es un Ajá, billonario sionista, ajá. Es que un había remate, estado es un remate. o sea, que había sido implicado desde antes o sea, este tipo no solo es sionista de Estados Unidos, tú sabes, que son como imperialistas, pero también son pro Israel. No, este tipo desde antes estaba tratando de mover las industrias de tecnología de Estados Unidos, sacarlas y ponerlas en Israel. O sea, él estaba haciendo movidas para
básicamente absorber la industria de Estados Unidos y moverla hacia Israel. O sea que este tipo no es ni americano primero, él es pro Israel, punto, y Mira, allá con Estados Unidos. yo te juro una cosa, Diego, yo he llegado yo he llegado hasta a sospechar que uno de los propósitos estratégicos principales de Israel es destruir a Estados Unidos. Porque es que ellos de tantas maneras socavan esa sociedad Ujú. y se tratan de aprovechar de esa sociedad y la socavan por tantas partes, tú sabes. Con solo decirte que la industria de la pornografía de los Estados Unidos te pertenece a todo judía, todo sionista. Y eso nada más es un socavamiento de la sociedad gigantesco, te digo. Y eso, de eso ni te hablo del dominio, por ejemplo, que tienen en la academia, que han convertido a la academia en un paredón, donde solamente se permite lo que ellos digan. No, de verdad que uno se pone a cuestionar si uno se pone a decir, ven acá, ¿hasta dónde va a llegar esto? Tú sabes que los casos más graves de espionaje que ha tenido Estados Unidos han sido con Israel. Eso, Sí, es eso, verdad, eso sí, sí, sí. es la pura verdad, ¿sabes? Y te apuesto que al día de hoy están totalmente penetrados por el Mossad, todo el gobierno de Estados Unidos. Y está totalmente, ellos saben todo lo que está pasando. Pero Diego, yo creo que debemos ponerle fin a esta conversación. Llevamos ya un ratito. Oye, sí, se fue la Y creo guita que hoy. hemos cubierto bien, mano, todos los temas y todo lo que está pasando aquí alrededor. Aquí por supuesto, lo que nos falta es hablar de qué es lo que va a pasar próximamente. De eso no podemos hablar mucho porque solamente podemos especular y dentro de un marco pues realista, que es lo que nosotros tratamos de traer aquí. Y, eh, pero aún así resulta difícil especular porque Trump es un especialista en romper los marcos realistas. Y donde uno cree que va la cosa, va por otro lado distinto. Y pues nosotros los que tratamos de ver las cosas de una manera más fría y más, más sensata y más tranquila y más sosegada, nos vemos continuamente dando bandazos, zarandeados por las acciones de esta administración que son totalmente locas. Pero nada, yo creo que podemos llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado este programa. A quienes llegaron hasta aquí con nosotros, si te gustó, por favor, dale like aquí a la manita y suscríbete al canal de manera que este canal pueda tener mayor alcance y que esta discusión pueda llegar a más número de oídos eh, que necesita el mundo escuchar muchas de estas cosas porque vivimos en un mundo de narrativas falsas. Bueno, hasta aquí entonces, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan. Bye.